continuidad muy bajos porque las empresas no recuperaban los costos en que incurrían, entonces el resultado era que no tenían recursos suficientes para poder prestar los servicios. En el segundo periodo tarifario del 2004, que es el marco que hoy está vigente, el que todos conocen, la resolución 287, lo que se buscó era mantener el tema de la suficiencia financiera. Queremos empresas que recuperen costos, pero además incorporarle factores de eficiencia para que esas tarifas que cobren, para que esos costos que recupera el prestador sean los costos que tiene que incluir y no los costos que no estén asociados al servicio. Entonces, los que se acuerdan de la resolución 287, muchas empresas incluían dentro de sus costos, por ejemplo, ciclovías, incluían ciclorrutas, incluían parques, colegios. Con la 287 se les dijo: no señor, aquí solamente pueden recuperar lo que esté directamente relacionado con la prestación del servicio. Eso se mantuvo, se hizo con la resolución 287 y en lo que estamos haciendo ahora, que es una revisión, dado que las tarifas tienen una vigencia de 5 años, estamos profundizando más en esa eficiencia y es buscando cada vez limitar más esos costos que nos pueden cobrar a todos los usuarios, pero garantizando que son los costos mínimos que tiene que recuperar la empresa para garantizar que sí puede prestar adecuados servicios. Incluimos, ya lo vamos a ver más adelante específicamente, estos marcos, estas resoluciones están en participación ciudadana y en este proceso lo que hacemos es recibir observaciones de la ciudadanía para analizarlas y ver si las podemos incluir en la resolución definitiva. Durante el año 2009 tuvimos 2 resoluciones. Nosotros les digo resoluciones, las dividimos en resoluciones en firme y resoluciones de trámite. En firme quiere decir que se expiden, tienen un proceso de participación ciudadana, después de ese proceso de participación ciudadana se recogen todas las observaciones, se analizan y queda una resolución definitiva que entra en aplicación. Y las resoluciones de trámite son ese primer paso de todos los actos administrativos. El decreto 2696 nos establece que las resoluciones de carácter general deben ir a participación ciudadana por 1 mes, mientras que las resoluciones que sean tarifarias, como las que les vamos a mostrar ahora, deben ir a participación ciudadana mínimo por 3 meses. La participación ciudadana de las resoluciones inició en enero y vamos a ir más o menos hasta finales de abril recibiendo observaciones. Entonces, en el 2009 tuvimos 2 resoluciones en firme, tuvimos 3 resoluciones de trámite que son las del nuevo marco tarifario y adelantamos 7 estudios particulares, todos estos estudios relacionados con este nuevo marco tarifario. La primera resolución que se expidió y que quedó en firme después del proceso de consulta pública fue la resolución 478-2009. Esta resolución se llama rompimiento de solidaridad y lo que fija es unas causales para que no exista solidaridad entre el propietario de un inmueble y el arrendatario cuando se dan, por ejemplo, situaciones que un propietario tiene un predio y hay una ocupación de hecho. Una ocupación donde alguien llega y entra a su casa y empieza a vivir allá. Entonces, en ese momento el propietario le informa a la empresa de servicios públicos que se tiene que liberar de manera temporal de las obligaciones mientras logra que le devuelvan, por ejemplo, su predio. Entonces, aquí se fijan unas reglas muy claras para los propietarios para determinar en qué momento ya él no puede seguir respondiendo por las obligaciones derivadas del contrato de condiciones uniformes. La segunda resolución que estuvo en firme fue una modificación al decreto 2696. Este decreto 2696, les decía, nos establece unos periodos mínimos de participación ciudadana que tenemos que tener con las resoluciones, con todos los actos administrativos que expida la comisión. Siempre nos preguntan si nosotros cuando vamos a hacer presentación de las resoluciones les estamos presentando hechos cumplidos o les estamos presentando para qué las resoluciones. Siempre que la comisión presente una resolución, siempre que expida una resolución, hace una presentación para la resolución de trámite, para recibir observaciones y ahí sí sacar el acto regulatorio administrativo definitivo. Entonces, en este momento, estas 2 que les estoy presentando son hechos cumplidos, ya están en firme porque ya surtieron el proceso de participación y las otras que les voy a presentar están en consulta pública para recibir observaciones. Entonces, en las excepciones al procedimiento también la comisión consideró importante que hay unos casos especiales en que no se puede surtir el proceso de participación ciudadana, que para nosotros es algo muy importante. Por ejemplo, cuando hay un error tipográfico,
Cuando hay un error tipográfico que es involuntario, para que la gente no incurra en errores, entonces inmediatamente la comisión lo puede entrar a corregir sin volverlo a someter a participación ciudadana. Un segundo caso en que la comisión no tiene que darle la publicidad al acto administrativo es cuando surjan muchas preguntas de la aplicación de la resolución y nosotros aclaremos en algo cada uno de los artículos para hacerlos más precisos sin que esto tenga un cambio sustancial o implique una modificación de la tarifa. Y el tercer caso, que se deja como una excepción, es cuando hayan casos de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, donde haya, por ejemplo, un desastre natural que la comisión tenga que entrar de manera inmediata a tomar algunas medidas, como las que se tomaron en un momento dado cuando tuvimos el terremoto de Armenia, por ejemplo. Esas son las dos resoluciones firmes que expidió la comisión. El año pasado fue un año en el que la comisión se dedicó a adelantar todos los estudios para el nuevo marco tarifario. Les decía, la revisión se hace cada 5 años porque las fórmulas tienen vigencia de 5 años. Para este nuevo marco tarifario de acueducto y alcantarillado, la comisión empezó la revisión en el año 2007, hacia finales del 2007 empezó a presentar cuál iba a ser el enfoque de esa revisión, qué elementos iba a tener en cuenta, qué elementos iba a considerar para la revisión. Posteriormente, también en cumplimiento de lo que establece la ley y el decreto 2696, expidió en el año 2008, en junio del 2008, las bases para la revisión quinquenal de la metodología tarifaria de acueducto y alcantarillado. La idea era tener un año en participación ciudadana esas bases para recibir retroalimentación y finalmente lo que hicimos fue expedir en diciembre del año pasado las resoluciones de trámite para el nuevo marco tarifario de acueducto y alcantarillado. Entonces el año 2009 fue un año en que nos dedicamos a hacer estudios y análisis de cuáles iban a ser esas resoluciones que íbamos a someter a la consulta pública, tratando de recoger pues todos los aspectos que se identificaron desde el punto de vigilancia y control por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, de dificultades en la aplicación, de cómo simplificar un poco más estos marcos tarifarios, teniendo en cuenta pues que son marcos que son complejos, que requieren unos niveles de precisión altos, pero también buscando que sean de mayor entendimiento y de esta manera pues que se facilite su aplicación. Entonces, en ese sentido, expedimos 3 resoluciones, la resolución 485, la resolución 486 y 487. La primera, la 485, es el marco tarifario que es aplicable para los servicios, para los prestadores que atienden más de 2.500 suscriptores, es decir, más o menos 10.000 usuarios, y la 486 es la metodología que deben aplicar los prestadores que atienden menos de 10.000 suscriptores. Hicimos la separación porque entendemos la capacidad administrativa que tiene un acueducto más pequeño frente a la que tiene un acueducto más grande, buscando una simplificación de las metodologías para que sean de más fácil aplicación. Entonces, eso fue lo que hicimos. Ya vamos a ver exactamente los puntos detallados de cada una de estas resoluciones, qué es lo que se busca, pero siempre bajo el principio de que nosotros tenemos que garantizar ese equilibrio entre los usuarios y las empresas, que tenemos que garantizar que a los usuarios se les cobren los costos que realmente vale la prestación de los servicios y que las empresas puedan recuperar esos costos. La siguiente resolución es la resolución 487, que es complementaria a la 485 y a la 486 y señala cuál es el nivel de pérdidas de agua que se van a reconocer regulatoriamente. Las pérdidas de agua que tienen los prestadores de los sistemas en las redes, por ejemplo, para que no nos cobren a los usuarios pues un nivel de pérdidas que se puede considerar falta de gestión por parte de una empresa de servicios públicos. Hoy el nivel de pérdidas está reconocido en el 30%, es decir, un prestador solamente nos puede incluir en las tarifas hasta un 30% de pérdidas. ¿Y esto por qué? Porque también es claro para la comisión que el llegar a un nivel de pérdidas del 0% es casi imposible en cualquier sistema aquí en Colombia y en el mundo, porque técnicamente hay un momento en que seguir disminuyendo las pérdidas es mucho más costoso que poderlas asumir. En ese sentido, teniendo en cuenta que ese valor estaba fijo y está fijo desde el año 95, la comisión lo que está haciendo es una revisión de cuál es ese nivel óptimo de pérdidas que se le puede reconocer a cada uno de los prestadores, y esto surge también de muchas preguntas que nos llegaron, inquietudes de los usuarios, por una parte diciendo hay empresas que son muy ineficientes, no se ve una gestión importante para bajar las pérdidas, y de los prestadores que dicen también es necesario que me considere el tamaño de mi sistema, porque a mayor tamaño puedo tener mayores pérdidas. Entonces ya en la propuesta vamos a ver reflejado cuál es la aproximación que está teniendo la comisión.
De los estudios que adelantamos, también adelantamos 7 estudios, les mencionaba, todos relacionados con este nuevo marco y todo propendiendo por determinar propendiendo por el bienestar de la población, propendiendo